infectólogo, especialista en temas de estos virus y estas bacterias, estas enfermedades tropicales. En torno a la enfermedad del dengue, el día de hoy la información que nos proporcionaron fue realmente preocupante, al menos las autoridades del MINSA. Doctor Félix Chávez, muy buenas noches, bienvenido. Doctor, estamos con usted, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, no sé si me escuchas. Perfectamente, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, vamos a presentar una nota brevemente respecto a lo que hoy día las autoridades en una conferencia de prensa han manifestado en torno a las cifras del dengue, cifras que realmente nos preocupan, al menos para lo que es la Libertad. 82 distritos que tienen el detectado y el dengue, el 80% de la población en riesgo. Pero veamos la nota, doctor, en torno a ello y también a través de nuestro público televidente. Veamos. Es silencioso, se esconde en las zonas más oscuras de la casa, pero si tiene hambre va a picar todo el día, puede picar todo el día. Y lo que es más, no lo sé, ese zancudito que suena, que zumba alrededor de nosotros, no es el zancudito del dengue. El zancudito del dengue es sumamente silencioso. El enemigo está en casa y hasta el momento el vector del dengue se encuentra en 32 distritos de la Libertad y es una amenaza para más de 1.600.000 habitantes en la región. La mayoría pertenecen a la costa de la Libertad, donde también tenemos concentrada la mayor parte de la población. La mayor parte de la población vive en la costa de la Libertad, más de las 3/4 partes. Entonces, miren, de esos 32 distritos de las 9 provincias que están viendo ustedes ahí, en riesgo estamos el 80% de la población de nuestra región de enfermar y de morir por dengue. Y eso tiene que terminar. La epidemióloga Ana María Burga informó que a la fecha hay 1.616 casos confirmados de dengue y otros 3.800 probables. Además, hay 125 personas hospitalizadas. Entonces hay 125 hospitalizados con signos de alarma, pero también deben hospitalizarse, aunque no tengan signos de alarma, los adultos mayores, los niños pequeñitos, las gestantes, porque ellos también se pueden complicar muy rápidamente, tienen que ser monitoreados de manera persistente. Entonces, esos forman parte de esas 125 personas que están hospitalizadas. 6 tenemos en la unidad de cuidados intensivos, 3 de ellos se encuentran en ventilación mecánica, pero están estables, esperamos su pronta recuperación. El especialista aclaró que por el momento no hay riesgo de colapso de los hospitales, pero lamentó las 7 muertes registradas en la región, aunque el portal del Ministerio de Salud consigna 8. Las cifras fueron expuestas en el auditorio de la Central de Monitoreo del Distrito La Esperanza, donde se anunció que se trabaja con el sector educación para evitar más muertes. Nosotros recurrimos a la Gerencia de Salud para que intervengan de manera inmediata. Es por ello que hemos detectado algunos estudiantes, como una niña del Porvenir de 11 años y uno de 13 años, y la Geresa actuó de manera inmediata y ya los niños se encuentran en su hogar. En la reunión también estuvieron presentes el alcalde del distrito La Esperanza y el Porvenir, 2 distritos afectados por el dengue. Nosotros nos estamos sumando a esta campaña. Esto es lo que está ocurriendo en torno a las cifras que nos han dado en esta conferencia de prensa. De alguna manera han ratificado la realidad complicadísima que tenemos. Doctor Félix Chávez, ¿cómo usted puede interpretar lo que nos está ocurriendo, al menos acá en La Libertad? Ojo, con estas 2 atingencias, doctor Chávez. Una, que no ha llovido de manera torrencial como lo hizo en Piura o lo hizo en Lambayeque. Acá solamente ocurrió una sola lluvia de 4 horas. Si bien es cierto, desbordó las quebradas, pero solamente fue una lluvia intensa, fuerte, pero solo de 4 horas. Tenemos el dengue incontrolable y ya tenemos 8 personas fallecidas. En torno a esto, doctor, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mira, Carlos, esto ya se venía a venir.
El año pasado, por octubre, ya se daban datos de que este año íbamos probablemente, bueno, ahora confirmadamente, que íbamos a superar la epidemia del dengue del año 2017. Estamos actualmente, hemos superado esa epidemia actualmente en las semanas de infección del dengue, sí. Número 1. Si bien es cierto, hemos tenido una sola vez en donde nuestra ciudad colapsó en una sola noche, sí. Tú te acordarás, nuestra ciudad completamente colapsó en la noche, basta y sobra para que todos los criaderos de dengue se hayan activado, ¿de acuerdo? Aunado más el clima tropical que actualmente tenemos, el calor para el dengue es lo mejor que le puede pasar, ¿okay? La población no tiene conciencia de, básicamente, que tiene que controlar los desechos de agua, tanto limpias como sucias, porque ahora el dengue actualmente está en ambos tipos de agua. Sí. Hacer la recolección de basurales es lo que ha ocasionado todo este problema. ¿Okay? Número 1. Número 2, no se han hecho los planes de contingencia adecuadamente desde un inicio. Esperamos el dengue y después que una vez que el dengue estuvo con nosotros, recién hemos actuado, ¿no? Entonces, tenemos varios problemas que consecutivamente han hecho que esto de que el dengue actualmente sea una epidemia que parcialmente, podríamos decir, todavía no nos ha colapsado los hospitales. Sin embargo, doctor, si bien es cierto, no nos ha colapsado los hospitales todavía, sin embargo, tenemos un nivel de letalidad mucho peor que el de Piura, donde prácticamente la región Piura vivió bajo la lluvia muchísimas semanas. Acá por el nivel de letalidad ya tenemos 8 personas fallecidas. Vamos viendo por partes, sí. ¿De acuerdo? Piura sabe que es dengue todos los años, ¿de acuerdo? Los piuranos, como los únicos piuranos, manejan dengue todos los años. En Trujillo no es así, ¿de acuerdo? Punto número 1. Punto número 2, nosotros tenemos que trabajar con estrategias. Tenemos que mejorar nuestro primer nivel de atención, mejorar nuestro segundo nivel de atención y mejorar nuestro tercer nivel de atención. Tienen que crearse brigadas de dengue, tanto para los famosos brigadas para la erradicación del dengue en casas, como también un sistema de salud para controlar a los dengues sin señales de alarma. Y con esto de acá me voy a ampliar un poquito, si me permites. Cuando hablamos del dengue, básicamente, hablamos de 3 tipos de dengue: los dengues sin señales de alarma, los dengue con señales de alarma y los dengues graves. Eso de dengue clásico y hemorrágico no existe, ¿de acuerdo? Dengue sin señales de alarma, con señales de alarma y dengues graves. Los dengues sin señales de alarma, que usualmente es la mayoría de la población que va a presentar, deberían ser manejados en el primer nivel de atención, ¿de acuerdo? Con un monitoreo diario de los pacientes. Deben hacerse brigadas de médicos, de enfermeras, que monitoricen manzanas de las personas que están con sin señales de alarma y ver cómo van evolucionando. La mayoría de gente no tiene concepto de lo que es un dengue. Dicen, bueno, estoy con fiebre, malestar general, ya me va a pasar. Y mucho más aún, cuando están con los síntomas, mejoran rápidamente, entre comillas, dicen, se me acabó el dengue, estoy feliz. Y no saben que una vez que cae la fiebre y los síntomas es donde es la peor fase, la fase crítica, ¿de acuerdo? Entonces, definamos dengue sin signo de alarma. Es aquel dengue que básicamente no tiene 4 cosas fundamentales. No hay pequeños sangrados, no hay dolor abdominal, no hay náuseas y vómitos persistentes y no hay moretones en el cuerpo, como podríamos decirle para que la población entienda. Y dengue grave es aquellas personas que tienen sangrados excesivos más hipotensión, o sea que producen desvanecimientos en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, la mayoría de personas van a presentar los dengues sin señal de alarma. ¿Qué síntomas van a presentar ahí? Fiebre, malestar general, dolor de los ojos, como le llamamos dolor retroocular, ¿de acuerdo? Decaimiento del cuerpo. Y eso, usualmente, esa primera etapa, que la vamos a presentar todos, dura máximo 7 días. Usualmente entre 3 a 5 días sucede esta fase. ¿Cómo se llama esa fase? La llamamos fase febril. Todos los vamos a presentar. Después de esa fase febril, la fiebre se cae abruptamente. O sea, un día estás a 38, 39 grados, y al día siguiente dejaste de tener fiebre. Y contado esos 3 primeros días de que cayó la fiebre, que se conoce como fase crítica, es donde pasan todas las complicaciones que te he mencionado: náuseas y vómitos persistentes, dolor abdominal intenso,
los sangrados, ¿de acuerdo? Y las famosas moretones, que es lo que nosotros debemos prever y evaluar. Y esos pacientes deben estar en el nivel 2 hospitalizados para monitoreo. Correcto. Si esos pacientes, que de ese porcentaje de pacientes es mucho menor, los famosos dengue graves, los que están chocados y con sangrados abundantes, o las plaquetas muy bajas, menos de 20.000, deben estar en niveles 3. ¿Qué hospitales? Hospital Belén de Trujillo, Hospital Regional de Trujillo. ¿De acuerdo? Manejados en una UCI, una unidad crítica. Correcto. ¿Qué ha pasado con estos pacientes que han fallecido? La mayoría de pacientes empezaron y no se identificaron a tiempo. Básicamente estos dos niños, el primer niño, la primera niña que fallece, una niña de 9 años, que llega al Regional de Trujillo a fallecer, simplemente a confirmar la muerte, porque el paciente no había sido manejado adecuadamente ni identificado en qué tipo de fase estaba el dengue, si era un dengue con signo de alarma o un dengue grave. La segunda chiquita que estuvo hospitalizada también en el Regional de Trujillo, me comenta que los padres piden el retiro voluntario, ¿de acuerdo? Para llevar a una clínica, por entre comillas, por mejor atención, y cuando regresa el paciente, a las horas, evidentemente llega mal y fallecido. Entonces, lo que no sabemos es que la segunda etapa, esa etapa fase crítica, es la fase que nosotros debemos monitorizar y la fase de más riesgo. Correcto. La mayoría de gente piensa que tener las molestias, que podemos tener 1000 síntomas, es donde me voy a complicar. No, es cuando cae la fiebre, es la fase donde debemos cuidarnos mucho más y que la gente tiene que entender claramente qué es lo que debemos manejar en los diferentes niveles de atención. Doctor, ahora entonces, también surge el tema esto de las variantes, dengue 1, 2, 3, hasta el 4. Usualmente tenemos 3. En el país tenemos las 4 variantes, ¿de acuerdo? Y se cataloga que el dengue tanto 2 y 3 son los famosos dengues que van a producir los sangrados, o los consideran antiguamente como los dengues hemorrágicos, ¿de acuerdo? Algo que tiene que tener claro es que nosotros nos podemos contagiar de dengue en la vida en 4 oportunidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me da el dengue ahorita, me da el dengue ahorita, yo quiero, digamos por el dengue 1, yo voy a obtener la inmunidad definitiva de por vida por el dengue 1, pero me puede contagiar por el dengue 2, dengue 3 y el dengue 4 aún. Wow. ¿De acuerdo? Adquiero, la mayoría del 80 o 90% de las personas adquirimos una inmunidad temporal por los demás dengues, en promedio de 3 a 6 meses. Les he dicho de un 80 a 90%. Hay un 10% que no adquiere esa inmunidad temporal. Y que esos pacientes se pueden inmediatamente infectar por un segundo dengue y hacer algo que nosotros los médicos conocemos como los famosos ADES, que inmediatamente los pacientes tienden a complicarse rápidamente y pueden fallecer. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado actualmente con el contagio del dengue. Correcto. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, ahora, para ir concluyendo, el hecho de tener 3 variantes en nuestra región y el hecho de ver los casos que siguen incrementándose, ¿podemos decir que todavía no hemos llegado al pico o ya cree que vamos en descenso? No, estamos en aumento. Todavía estamos en aumento, eso sí les digo, o sea, no hemos llegado a la semana pico aún, ¿ok? En el Hospital Regional de Trujillo, por lo que tengo entendido, más o menos tenemos 36 pacientes hospitalizados actualmente. Laredo, que es un hospital nivel 2 que hace la contención, tiene 14 camas ocupadas. El Hospital General de Jerusalén tiene 18 camas ocupadas, ¿de acuerdo? El Hospital Irene Norte tiene 4 o 5 pacientes hospitalizados con dengues probables con señales de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, siguen en aumento, siguen llegando los pacientes, ¿de acuerdo? Lo que nosotros debemos manejar son los niveles a donde debemos acudir y cómo manejarlos. Y la gente tiene que entender que la primera etapa del dengue no es la grave, es la primera etapa que tenemos que manejar en casa, en reposo absoluto, hidratándonos adecuadamente, y lo segundo, usando nuestro paracetamol. Cuando aparecen los sangraditos, o cuando aparece el dolor abdominal, o los vómitos persistentes, es donde pasamos a la etapa 2, que es la fase crítica, y es la que debemos manejar ya en el nivel 2, en los hospitales de Jerusalén, en el hospital de Laredo, ¿de acuerdo? Correcto. Y si por ahí
hay una hipotensión que se va a identificar en los hospitales, evidentemente son referidos inmediatamente a los hospitales de niveles 3, porque es donde se encuentran las UCIs, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos que manejar adecuadamente. Doctor, ¿Qué pasa si nosotros, sí. y con eso termino, qué pasa si nosotros con un dengue sin signos de alarma o un dengue leve llegan al hospital regional? O con señales de alarma llegan al hospital regional. Vamos a colapsar los sistemas de atención. Entonces tenemos que ir a educar a la población en qué fase estamos y a dónde debemos acudir adecuadamente. Y los sistemas de salud, en este caso la Geresa, tiene que fortalecer su primer nivel de atención y hacer los monitoreos y seguimientos en casa, domicilio. Médicos tienen que ir a casa y valorar diariamente cómo va. Porque una cosa muy importante que tiene que saber la población es que el dengue es muy, muy dinámico. Ahorita estoy conversando contigo y más tarde me están declarando la muerte. Perfecto. Es súper, hiper dinámico el dengue, ¿de acuerdo? Perfecto. Y eso nos ha pasado en las pandemias. Yo tuve la oportunidad de estar en dos epidemias, en la epidemia de Jaén, donde también hubieron 2 muertos, y en la epidemia de Pucallpa, ¿no? Donde todos los temas han colapsado completamente. Correcto. Ahorita, por ejemplo, como tú me dices bien, Piura, conversando con los colegas de allá, está colapsado completamente. ¿Ok? Y es porque sus sistemas no han funcionado. Evidentemente nosotros todavía tenemos una oportunidad de hacer contenciones en el primero, segundo y tercer nivel de atención para que esta cantidad de pacientes o de muertes no vuelva a suceder. Pregunta final, doctor, para una respuesta corta, por favor, se nos va el tiempo. El tema de la fumigación, ¿esto realmente va a servir o es solamente un paliativo? Porque en realidad las estrategias sanitarias deben ser la comunicación, como está dando usted, el hecho de orientar a la familia, no dejar que esté el agua emposada, en fin. O sea, ¿la fumigación es solo un paliativo temporal de esto? Eso, como tú mismo lo has dicho, es una medida de contención temporal, pero no es la definitiva. Ya en Iquitos, y con eso termino, ya en Iquitos se manejan ciertos tipos de maneja de medidas definitivas para controlar el agente vector. Nosotros debíamos de controlar el agente vector en enero, no esperar esta etapa para controlar el agente vector. El agente vector está por todos lados, como bien ha mencionado la doctora Ana Burga, está de una manera que simplemente estamos tratando de paliar, bajar la carga bacteriana con los pesticidas, la carga viral con los pesticidas, ¿de acuerdo?, por intermedio de la Aedes, pero evidentemente esto va a salir mucho más a flote, ¿no? Así que se nos esperan semanas difíciles, doctor Félix Chávez, en torno a esta enfermedad todavía. Hay que ser responsables en casa, pero también la responsabilidad en las autoridades de poder, pues reaccionar ya no, o sea, ya es tarde, o al menos empezar ya a fortalecer las estrategias sanitarias. Doctor Félix Chávez Mercado, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros.